Buenas tardes, amigos y amigas de este medio de comunicación. Es realmente importante señalar ahora y comentar algunas de las cosas que están en el ambiente. Cada vez más escuchamos, cada vez más nos enteramos de lo que está sucediendo, sobre todo en 4 estados de la República, entre ellos en el Estado de México. ¿Qué es lo que nos informan los medios de comunicación? Bueno, pues que va a haber elecciones para gobernador, para diputados locales, y nos informan al mismo tiempo de un derroche de recursos, miles de millones de pesos, que se van a gastar en estas campañas electorales. Pero yo quiero hoy tratar este asunto, pero más de fondo, sin quedarnos en la superficie, sin quedarnos en la anécdota, sin quedarnos en la crítica fácil de que si este dijo, aquel no dijo, de que si prometió, no prometió, que se gastó más, que se gastó menos. Desde mi punto de vista, es oportuno, por esta situación que estamos viviendo, este momento que estamos viviendo en el país y sobre todo en estas entidades importantes del país, echarle un vistazo, recordar algunos conceptos, recordar qué es la democracia, qué es la política. Me parece que vale la pena hacerlo porque vivimos constantemente una vorágine de información y a veces de desinformación a través de los medios de comunicación masiva, que son medios particulares, es decir, son propiedad de unas cuantas personas, y que son especialmente negocio, lejos de ayudar a informar y a crear conciencia en la ciudadanía. Pues parece que lo único que les importa es hacer negocio sin que sus transmisiones, sus datos, su información realmente signifique un beneficio para la población. En el caso de medios electrónicos modernos como este en el que hoy nos expresamos con ustedes, creo que lo importante, la diferencia cualitativa es que aquí sí se abre al análisis y se abre a la comunicación entre quienes planteamos un asunto y quienes lo escuchan, y con los elementos que se les proporcionan, ustedes discernirán si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto, o si medianamente estamos más o menos de acuerdo. Bueno, repito, el asunto aquí es a la luz de la Constitución de la República, saber si estamos efectivamente viviendo una democracia y si realmente estas elecciones y este sistema electoral prevaleciente en el país es acorde con la sustancia que es precisamente lo que se pretende lograr con la práctica de la democracia. Para empezar, creo que es conveniente revisar que el contenido del concepto de la democracia en nuestro país se contiene en el artículo 3, ¿sí? En la fracción segunda, en el inciso A, cuando nos dice el artículo 3, hablando de cómo debe ser la educación y los contenidos de la educación que imparta el Estado, es decir, la educación pública, se refiere a que debe ser sustentada en un modelo democrático, y de inmediato señala y precisa en el inciso A de la fracción segunda del artículo 3 constitucional que la democracia es un sistema de vida basado o fundado en el constante mejoramiento del pueblo en lo material, en lo cultural y en lo social. Palabras más, palabras menos, ese es el contenido del artículo 3 constitucional en este punto importante. Y vemos y podemos constatar que este concepto que establece nuestro artículo 3 de la Constitución es muy atinado, porque si nos vamos al sentido etimológico de la palabra democracia,
pues nos damos cuenta que proviene de dos raíces griegas, que son demos, es pueblo, y cracia, gobierno. Es decir, la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Entonces, si la democracia es el gobierno del pueblo, pues nuestro tercero constitucional es muy acertado. Dice, es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento del pueblo en lo económico, en lo cultural y en lo social. Entonces, queda muy claro cuál es el sentido y cuál es el cometido de la práctica de la democracia. Es el beneficio y la mejoría de las condiciones de vida de la población. Bueno, si eso es lo que establece nuestra Constitución y nosotros nos damos cuenta que en las elecciones locales, municipales, nacionales, no se diga, vemos un despilfarro de recursos económicos en propaganda, en anuncios televisivos, en anuncios en medios escritos, por todos lados vemos la propaganda, que nos cuesta a todos los mexicanos miles de millones de pesos. ¿Para qué? Si fueran realmente procesos electorales que tuviesen una relación directa con la democracia, bueno, esas elecciones servirían para que los mexicanos viviéramos cada vez mejor. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos es totalmente lo contrario. ¿Qué tenemos? Bueno, pues un deterioro constante a partir de por lo menos hace 30 a 35 años, que se instauró en México la práctica de un modelo económico del capitalismo que se llama neoliberalismo, es decir, es un sistema basado en una concentración mayor de la riqueza en unas cuantas manos, especialmente en las manos de los banqueros, que son los dueños del capital en el mundo, y a su vez ellos dominan a las grandes corporaciones en la industria, en el comercio, en los servicios, en todo lo que conocemos en el mundo real. Entonces, este modelo electoral, si no sirve para lo que es la democracia, pues entonces no tiene nada que ver con la democracia. Tendríamos que buscar un modelo que sí tuviese que ver con la democracia. Y ahí es muy importante tomar en cuenta, sobre todo nosotros los mexicanos, que no tenemos que inventar muchas cosas. No estamos obligados a inventar el hilo negro, como decimos coloquialmente. ¿Por qué? Porque nosotros somos una cultura y una civilización que tenemos muchos años. En esta tierra tenemos más de 12,000 años viviendo los mexicanos. Nuestros pueblos originarios, que por fortuna todavía viven con nosotros, muchos, y que han aguantado 500 años de opresión, están vivos todavía, y ellos son los que nos pueden orientar y nos pueden guiar a retomar un sistema realmente democrático, es decir, un sistema donde el pueblo efectivamente se dé su propio gobierno y se mejoren sus condiciones de vida. Y para no ir muy lejos, para no andar elucubrando y suponiendo cosas, todos hemos escuchado por ahí más o menos, con más o menos información, acerca de un pueblo en Michoacán que se llama Cherán. Bueno, ese pueblo de Cherán, como miles de pueblos en nuestro país, estaba siendo masacrado, despojado de su riqueza forestal principalmente, por los amigos de lo ajeno, por el crimen organizado, que generalmente están vinculados a altos funcionarios de los gobiernos estatales y hasta del gobierno federal. Cansados de esta situación, ellos decidieron hacer a un lado el sistema electoral que priva en todo el país y volver a sus prácticas ancestrales de organización comunitaria, es decir, donde lo que priva por encima de todo el interés de cada uno de ellos es el interés colectivo, el interés común. Por eso es una sociedad comunitaria.
Y es muy sencillo, muy elemental. Cuando todos los miembros de una comunidad, de una sociedad, viven bien, pues creo que a todos les conviene estar bien. Pero si vivimos en una sociedad donde solamente unos cuantos viven bien y los demás viven mal, estamos en presencia de una sociedad desigual y una sociedad injusta como la que actualmente vivimos en México. Creo que esto es importante tomarlo en cuenta. Esto lo podemos también concluir de la lectura del artículo 39 constitucional, que habla de la soberanía nacional. Después, en otra ocasión, con mucho gusto me referiré a ello. Por ahora les pongo el ejemplo nada más de que tan mal estamos que recientemente, hace unos 2 días, se hablaba de que el 10% de los mexicanos padecen estrés, padecen depresión. Es decir, estamos llegando a niveles de descomposición hasta de lo más importante, que es la salud de millones de mexicanos. Y que al año, según datos oficiales, al año se mueren en nuestro país 20,000 personas de hambre. A ese extremo hemos llegado. Entonces, ¿por qué vamos a gastar tantos miles de millones de pesos en elecciones que no sirven para nada, en lugar de recuperar nuestras formas auténticamente democráticas de organización social y de solución de los problemas que nos aquejan? Ojalá y esta reflexión pues la sigamos tratando entre los que nos interesa superar los problemas de nuestro país. Muchas gracias y hasta luego.